Yo le dije que con ella el niño no iba a estar bien. Entonces ella me dijo que cómo me atrevía a decir eso. Eso me lo dijo en el carro. Yo tenía un cuchillo en el bolsillo del saco y la maté. A cuchilladas. Ella le hizo una llamada a mi hermana muy en silencio, muy sigilosamente le dijo, si me llega a pasar algo, te encargas de mi hijo. Creo que lo hizo como por la angustia de quedarse solo. Él la quiso muchísimo. Bueno, hay amores que matan, pero él realmente la quiso muchísimo. Cuatro casos. Brasilia y Bogotá como escenarios de homicidios entre parejas sentimentales. Miriam Jimeno defiende la tesis de que el crimen pasional es una construcción cultural que pretende naturalizarse a través de un conjunto de dispositivos discursivos que le dan sentido a las acciones personales e institucionales frente al mismo. Pero antes de hablarles de la metodología que Jimeno utilizó para llegar a su defensa, preguntémonos, ¿en qué contexto surge este libro? Miriam Jimeno decide realizar un doctorado de antropología luego de que el también antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira le insistiera en hacerlo en la Universidad de Brasilia. Entonces, la aspirante a doctora se embarca en un trabajo siendo extranjera en Brasil, en una institución en que el mismo Oliveira fundó los programas de posgrado de antropología, encaminándolos hacia una antropología social por sus estudios en identidad, etnicidad y ciudadanía. Pero ¿por qué Miriam Jimeno decide estudiar sobre crímenes pasionales en una universidad en que este no es un campo destacado? Allí se ve su aproximación con la antropología colombiana. Miriam Jimeno siente la necesidad de comprender la violencia en el país, como ella misma lo indica. Sin embargo, Jimeno no es la única que lo hace. En Colombia, los antropólogos han participado en diversas comisiones estatales y privadas para entender las causas de la violencia en el país, especialmente a partir de los diálogos de paz del gobierno de Belisario Betancur con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en los años 80. Entonces, en esa época, estas incógnitas por la violencia se acrecientan y los antropólogos se dedican a estudiarla en mayor medida. Algunos lo hicieron bajo la denominación de violentólogos, quienes entendían que la violencia en el país no estaba solamente ligada al conflicto armado, sino que también existía una violencia generalizada. No se puede decir que Jimeno estaba dentro de este grupo, pero sí que su trabajo estuvo paralelo al mismo desde 1993, entendiendo ella la violencia como un hecho social. Crimen Pasional no es su única publicación que habla al respecto, sino que ella también se dedica a estudiar la violencia respecto a los ámbitos sexuales, intrafamiliares, a la violencia ocurrida en masacres y también a la acontecida en zonas rurales. Y bueno, Jimeno no trabaja estos temas de manera individual, sino que lo hace desde el Centro de Estudios Sociales, CES, de la Universidad Nacional, del cual fue directora del año 2003 al 2005, justo el periodo en que fue publicado Crimen Pasional por la Universidad Nacional. ¿Esto ocurriría por su cargo directivo? Aquella pregunta no tiene una respuesta fija, pero lo que es cierto es que su libro tiene cabida dentro del Centro de Estudios Sociales porque se desarrolló en el grupo Conflicto Social y Violencia, que fue fundado por ella misma. Allí se indagan por las motivaciones, las expectativas y los sentimientos envueltos en experiencias históricas de violencia y sufrimiento, así como los esquemas históricos culturales que las dotan de inteligibilidad. Y es que el CES se destaca por actuar de manera autónoma frente al Estado desde los años 80 y por abarcar temas variados como la religión, el trabajo, la desigualdad social, los imaginarios culturales y, claro, la violencia.
Bajo esa inquietud por la violencia, Gimeno toma al crimen pasional como su objeto de estudio y hacen relación en este sentido entre emoción y violencia. Durante los años 1999, 2000 y 2001, la antropóloga toma 2 casos de estos crímenes acontecidos en Brasilia y 2 en Bogotá entre los años 1980 y 1990 y los explora por medio de entrevistas semiestructuradas como su herramienta principal, hablando con familiares de las víctimas fatales, victimarios, fiscales y psicólogos para ver los discursos de los hechos y las emociones que transmiten al narrarlos. Ella lo complementa con las declaraciones hechas durante el proceso jurídico y con análisis de normas y legislaciones al respecto en los países Brasil y Colombia. El tener situaciones de 2 países le permite a la antropóloga comparar ambas dinámicas de ejecución y judicialización de los hechos, así como la percepción que se tiene de los mismos desde las legislaciones de ambas naciones, contrastando aspectos interactivos de los casos. Además, Gimeno comenta que la mayoría de los crímenes denominados pasionales son cometidos por hombres. Coincidencialmente, toma 3 casos cuyo victimario es hombre y 1 en que es mujer, lo que le da la posibilidad de ver las diferentes concepciones que se le da a los actores dependiendo de su género. Así, la antropóloga denota que a los hombres se les justifica más la ejecución de estos crímenes por asociarlos con una personalidad de un carácter agresivo, mientras a las mujeres se les relaciona con pasivas y dulces. La metodología de Gimeno es complementada por un vasto marco teórico, cuyos principales protagonistas son antropólogos y filósofos. Su director de tesis, Oliveira, es incluido para justificar la comprensión a partir de la comparación. Freud es mencionado innumerables veces para hablar respecto a los sentimientos y cómo los instintos pueden terminar en agresiones. Foucault es mencionado para hablar sobre el poder y cómo éste influye en la subjetividad. Fromm es abarcado para referirse al amor e indicar que el amor como ilusión es el que termina desencadenando estos crímenes pasionales. Virginia Gutiérrez de Pineda se nombra para decir que las relaciones familiares y el papel del honor tienen una influencia bastante grande en los crímenes pasionales. Rita Segato se menciona para hacer referencia al género como un principio clasificatorio y bueno, la lista podría continuar así durante media hora. Lo que consta es que Gimeno hace un trabajo exhaustivo frente a la utilización de fuentes para explicar históricamente lo que se ha entendido como crimen pasional, las formas en que se ha abordado, las formas en que se ha judicializado, las formas en que la antropología se ha aproximado y las formas en que la filosofía entiende o comprende las emociones. Miriam Gimeno termina por brindar una tesis de doctorado en la que los testimonios se sumergen en el antes, durante y después de crímenes denominados pasionales. Asimismo, abre la mirada hacia las emociones que vuelven a ser experimentadas por los entrevistados al contar sus relatos, lo cual recuerda a la Escuela de Cultura y Personalidad, aunque nunca mencione ni a Margaret Mead ni a Ruth Benedict. La antropóloga finaliza resaltando que el crimen pasional es una forma de construcción social que se naturaliza, más no un concepto objetivo o algo por el estilo. Incluso dice que son mal llamados crímenes pasionales. Y bueno, Gimeno se aparta del objeto de estudio que se le ha catalogado a la antropología, los indígenas. Ya la antropóloga no busca exotizar al otro, sino que se aproxima desde una disciplina que se interesa por los discursos, por las acciones del Estado, por los diferentes actores que intervienen en dinámicas sociales. Se aproxima a una antropología en la modernidad.
La atención actual de los medios de comunicación hacia lo que se ha catalogado como feminicidio hace preguntarse qué relación puede tener esto con lo que Gimeno abordó en su libro como crimen pasional. ¿Cómo puede la antropología de las emociones aproximarse hacia actores y sentimientos de este delito que incluso ya tiene una ley que lo tipifica en Colombia desde el 2015?